Hay diversos ángulos y vamos a comenzar con esto de los twitters, ¿no? Y para eso está con nosotros Elena Poleo, periodista venezolana, periodista del nuevo país Z.com. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tiempo hacía que no estabas por aquí en el programa. Y le damos la bienvenida también a Gustavo Rojas Matute, analista político de Polynomics, para hablar de este tema. Bueno, ¿esto qué es? ¿La internacionalización del disparate? Justamente, es una desgracia y da una vergüenza nacional que no te puedo ni explicar cuando yo vi esta mañana, que esa situación de los twitters, que no ahora... ¿Te imaginas que este señor hablando de la multiplicación de los penes en varios idiomas, y del pajarito, y de todo ese tipo de cosas, es algo así como alucinante? Entonces ahora no solamente podemos sufrir en español, podemos sufrir en todo tipo de idiomas, en inglés, francés, y va a aumentar además todos los idiomas que va a poder hablar y seguir descuartizando tal como está eliminando el español. Ahí lo tenemos precisamente. Él dice que ahora mis tweets están disponibles en inglés, francés, portugués y árabe. Muy importante el árabe. Y el árabe. Y el árabe es muy importante, para decirle al mundo la verdad de la patria de Bolívar y de Chávez. Sí. De Bolívar y de Chávez. De Bolívar y Chávez en la misma oración como siempre, por supuesto. Gustavo, ¿cómo lo ves? Bueno, fíjate, estábamos hablando antes detrás de cámara con Elena. Nosotros medimos todos los meses los niveles de aprobación del presidente. Y el mes de agosto ha sido terrible para Maduro. Sus niveles de aprobación cayeron unos 4 o 5 puntos, es decir, casi estaba llegando ya al 40% y cayó nuevamente a 36%, un descalabro parecido al que ocurrió justamente el mes de campaña que tuvo, donde cayó casi 20 puntos en plena campaña electoral, producto de sus propios errores. Parecía que era irrepetible, pero lo consiguió. Sí, durante todo este mes hay una serie de eventos que se han venido acumulando, el tema de millones y millonas, este tema de la multiplicación de los penes, donde incluso hay gente que todavía es capaz de sobreestimarlo y pensar que son productos de una estrategia mediática para que la gente hable de Maduro, pero lo que está consiguiendo es que la población piense que Maduro no tiene capacidad para gobernar y por lo tanto sus niveles de rechazo están superando ya el 55% para este mes. Es decir, agosto fue un mes terrible para Maduro en términos de la opinión pública y creo, en mi opinión, que fue producto de todos estos errores que ha cometido durante todo este mes. Y ahora, con este tema del Twitter, creo que además lo que está haciendo es hundirse mucho más porque a la gente le interesa es que se resuelvan los problemas y no tema de que si se va a tuitear en inglés o en francés y ese tipo de extravagancia. Hablando de eso que decías, de que lo que la gente quiere realmente es que se resuelvan los problemas, vamos a ponerles a ustedes esa siguiente declaración, que por supuesto que el tema de Siria es muy importante, pero en cierta forma lo que se está poniendo, se está abusando de esa información en la televisión oficial dentro de Venezuela para obviar, ¿no?, pues los problemas internos, los problemas nacionales del país, del ciudadano de a pie. Y usted ve la prensa, usted ve los medios públicos, oficiales, y están pendientes a ver de defender no al pueblo de Siria, sino defender a un régimen, al gobierno. ¿Quién es Al-Assad? Ahí no vamos a perder una hora del programa hablando de quién es Al-Assad. Pero hay democracia en Siria, ese es un sistema democrático. Usted ve que el gobierno dedica todo su tiempo, todo su esfuerzo para que los venezolanos nos distraigamos de los problemas que estamos viviendo en nuestro país. Eso es algo que ha estado intentando hacer desde el principio, ¿no? Desviar la atención o intentar desviar la atención de los tremendos problemas que tiene el ciudadano de a pie, el venezolano, y tratar de poner otros problemas en el tapete, ¿no? Que no son tan importantes. Así es. Bueno, hoy no hubo forma de tapar el dedo con un sol. Se fue la luz en medio país. Simplemente se fue y lo primero que hicieron fue echarle la culpa a la oposición diciendo que era sabotaje, ¿no? Pero en cuestión de segundos salió Maduro en su famosísimo Twitter hablando sobre cómo eso fue todo culpa de la oposición y que esto es un sabotaje y ya tenemos las pruebas. Por supuesto, seguimos esperando las pruebas, ¿no? Como siempre, pero eso ya no se puede esconder. La mitad del país estuvo sin luz hoy por horas en toda la tarde. Un país petrolero que produce su propia energía, es absurdo que sufra esto. Mientras tanto, él está preocupado de tuitear en francés, inglés y árabe. Gustavo,
Estamos hablando ahora del tema del Twitter, está tratando de enviar información en distintos idiomas al exterior del país, sin embargo, internamente cada vez hay menos información. Vino una ofensiva primero contra los canales de televisión y ahora parece que es contra la prensa escrita, que se habló en un principio, hace un tiempo atrás, de la falta de papel sanitario, ahora es falta de papel para que se puedan imprimir los periódicos. Sí. Sí, bueno, efectivamente. De hecho, no es la primera vez que ocurre. A finales de los años 80, en una situación, no voy a decir política, pero económicamente muy parecida a lo que está ocurriendo ahorita en términos de escasez y en términos de la necesidad de tener que hacer un ajuste. En aquel momento era un factor eminentemente económico. Esto sí, puede claro, tener un problema económico con un trasfondo político. Sí, en realidad lo que pasa es que es difícil diferenciar ambas cosas porque en general el país está sufriendo un caos económico por un modelo económico que es terrible. Es decir, uno podría pensar que es simplemente una decisión política de, bueno, me estoy enfocando aquí, me estoy enfocando allá, pero es que incluso quizás están saliendo de circulación periódicos que no le hacen daño a nadie de alguna manera, políticamente hablando. Periódicos que tienen que ver con deporte o periódicos que son muy regionales, que de hecho más bien viven de la publicidad de la prensa, de la propia publicidad del gobierno, y es su único medio de subsistencia. Es decir, que, sí, algunos que son apolíticos. Es realmente difícil porque yo te podría decir que si ellos quieren atacar a prensa, pues tienen 2, 3, 4 objetivos que son básicos y que son además nacionales, ¿no? Más que los mismos regionales. Pero definitivamente, pues pueden formar parte de las dos cosas. En mi opinión es un tema mucho más económico que de hecho político. Creo que el tema de Globovisión fue mucho más claramente político y una manera de hacerlo además, entre comillas, muy astuta por parte del gobierno, no tener que asumir el costo político de cerrar un canal de televisión como lo hicieron en el caso de Radio Caracas, pero en este caso sí podría haber una combinación de varias cosas porque muchos de esos periódicos que son regionales, que son locales, más bien viven de la publicidad del gobierno, subsisten de ella y por lo tanto no los atacan, porque para que el gobierno hay intereses creados ahí detrás de todo eso. Elena, esto ha dejado, hablamos de la crisis, ¿no? Y esto deja además a toda una cantidad de profesionales de la información sin trabajo. Sí, desgraciadamente la situación para los medios en Venezuela está extremadamente difícil, te lo puedo decir. Nosotros tenemos 2 medios, un periódico diario que a pesar de todo lo que ha sucedido en el país seguimos saliendo a diario y una revista que ya lleva más de 40 años en Venezuela que sale todos los viernes. Sí, no es para ningún secreto para nadie que somos de oposición, pero cabe destacar que hemos sido de oposición en todos los gobiernos, o sea que eso no es nuevo para nosotros, pero la situación que estábamos hablando del papel es una situación económica porque afecta a todos los periódicos por igual. Creo que sí hay una diferencia también, por ejemplo, en el hecho de que los periódicos de oposición y la prensa de oposición no van a tener acceso a las divisas para comprar las cosas de repuestos para arreglar las imprentas. El papel cuando termine de llegar no va a estar disponible para los medios de oposición. Va a llegar en ese momento cuando va a haber la división, pero ahora todos los medios, los periódicos regionales que no dañan a nadie, que están hablando de deportes, están cerrando y la gente se está quedando en la calle y la economía va a pique. Y qué bueno que mencionaste eso, que habían sido periódicos de la oposición en todos los gobiernos, para que después no se hable de la oligarquía y de que defienden una serie de intereses especiales. Me voy con esto para ponerle en medio de todo esto un tono un poquito jocoso al tema. En Bolivia hay un periodista, yo he tenido la ocasión de entrevistarlo 2 o 3 veces, que escribió Las cebadas de Evo Morales. A ese señor le pueden hacer las maduradas o inmadureces o algo así dentro de poco cuando empiecen a repetir la cantidad de barbaridades. No sé si conocían lo de las cebadas. Si hay papel, se podrá. Si hay papel, se podrá. Si no, bueno, está el internet. Muchísimas gracias, Elena, por habernos acompañado. También Gustavo, por haber estado con nosotros. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a analizar las razones por las cuales el presidente Barack Obama decidió pedir autorización al Congreso para llevar a cabo un ataque quirúrgico contra Siria. Ahora voy a dejarlos con un informe sobre una estampida de caballos que sorprendió ayer a la capital mexicana. Ahí está. Más de 20 caballos de la policía se escaparon de sus remolques e invadieron al galope las calles de la Ciudad de México. Viajaban en un vehículo especial cuando se dirigían hacia el Congreso para participar el despliegue ante una posible manifestación. En su camino, los equinos se encontraron con varios vehículos a los que causaron distintos destrozos. Al final consiguieron reunirles y 8 de los caballos sufrieron diversas heridas leves en sus patas, mientras que entre los conductores solo hubo una persona con lesiones leves.